Vamos a ir al libro de Hebreo capítulo 1, y vamos a leer del verso del 1 al 6. El título de la predicación para esta hora se llama Legado de Fe. Legado de fe. Si me veo un poquito como que estoy desarrollando, ando un poco mal de salud, pero el Señor me tiene levantada. Y en eso confiamos, ¿verdad? Si me sale un gallito, no ve el gallito. Oiga la palabra del Señor. Amén. Tenemos todos Hebreos capítulo 11 del 1 al 6. Amén. Casi de los últimos cartas. Hebreos capítulo 11 del 1 al 6. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora soy una vasija en tus manos, Señor. Lléname con el poder del Espíritu Santo. Sana mi garganta, mis pulmones, Señor. Tú sabes que estoy con un corazón agradecido delante de ti, Señor. Que tu palabra tiene que seguirse predicando, Señor, en todo el mundo. No es en mi fuerza, sino en las tuyas, Señor. Que tu Santo Espíritu hable a cada uno de nuestros corazones en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Como ustedes saben, hermanos, viniendo de la muerte del pastor Wilber Calderón, fue un guerrero de la fe, y él demostró una fe férrea, no una fe fingida, porque cuando dice la palabra, Hebreos dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermanos, nosotros podemos ver a los que están a la par, podemos ver muchas cosas. Muchas veces nos vamos a preguntar por qué suceden las cosas, por qué me está pasando esto, pero todo está contemplado en los planes de Dios. El pastor Wilber fue un luchador hasta el último momento, y si ustedes ven, hoy pasamos un memorial de una predicación que él estuvo acá, y él dijo: los martes es el culto de los necios. ¿Por qué? Porque son aquellos que tienen una convicción de seguir orando, no importando la situación que estén viviendo. Y él lo demostró. Él no importó las diálisis que hacía diarias, todo lo que le hacían. Su cuerpo y el mío se va debilitando de día en día, pero dice la palabra que nuestro interior se tiene que renovar. Ocupé esta palabra, legado de fe, porque un legado es algo inmaterial o material que se deja en un testamento, o algo que se transmite de generación, de padres a hijos. Legado es aquello importante. Imagínense un legado de fe que nos dejó el Señor Jesús, que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra. Él llegó un momento en su parte física que sintió necesidades, tuvo tentaciones como se las mostró Satanás cuando lo llevó al desierto el Espíritu, dice el capítulo 4 de Mateo, y él le presentó un montón de tentaciones. El Señor Jesús se cansaba, el Señor Jesús necesitaba dormir, el Señor Jesús necesitaba orar. Cuanto más nosotros, hermanos, que somos inferiores a esa divinidad perfecta,
Necesitamos todos los días estar en comunión con Dios. Y no importa lo que nos esté pasando, hermano. Esas son excusas baratas, que porque estoy enferma no oro, que porque estoy bien débil no leo la palabra. Hermanos, hay que buscar de Dios porque la palabra nos alimenta. Si usted no está alimentándose en la palabra ni en la oración, su fe decae. La fe usted no la ve, solo la siente porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios, y usted sabe que Dios prepara cosas grandes. Y ayer viendo cada una de las predicaciones y oyendo, hablaba un pastor y me encantó la ilustración que puso un siervo del Señor, maestro del colegio de teología, y ponía esta ilustración, que hubo un día una mujer, y me encantó, por eso se la voy a ilustrar en esta hora. Estaba la mujer, falleció una mujer devota cristiana, y estaba en el ataúd, y la gente se acercaba, y la señora pidió que le pusieran en un lado la Biblia y en otro lado una cucharita pequeña. Y la gente se acercaba y decía, bueno, la Biblia sí, cualquiera, pero la cucharita. Y empezaron todos a preguntar de por qué la cucharita ahí adentro del ataúd y en la mano de la señora. Y el esposo le entró curiosidad y le fue a preguntar al abogado que hizo el testamento, y le dice, mire, esas fueron las últimas decisiones de mi esposa, pero yo quiero saber por qué le dijo que le pusiera la Biblia. Está bien, pero una cucharita pequeñita. Entonces el abogado le dijo, es que su esposa le encantaba la palabra, entonces pidió la palabra del Señor, pero la cucharita es para el postre, porque lo mejor está por venir. Precioso, ¿verdad? Preciosa lección, porque lo mejor está por venir, porque de muerte pasamos a vida, hermanos. Lo mejor, y por eso lo sacaba él ayer en el funeral del pastor Wilber, porque dijo un guerrero de fe. Porque él decía, si morimos, para él morimos, y si vivimos, amén. El Señor nos ha enseñado en su palabra, y usted tiene que aprender de la palabra. No todo en la vida es color de rosa. No todo en la vida se nos va a dar como nosotros queremos. El Señor dice de que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve, hermano. Usted no ve las moradas celestiales, pero allá están. Los que ya se nos adelantaron, ya ocuparon ese lugar en el cielo. Y cada persona, cada hombre de fe que habla el libro de Hebreos, cada uno de estos hombres le creyó al Señor y por fe se dejaron ir. Dice que la fe es un fruto del Espíritu Santo, y está en el libro de Gálatas. Ahí puede usted irse a capítulo 5. Los frutos del Espíritu, porque si usted tiene el Espíritu Santo, tiene que demostrar fe. Amén. Tiene que demostrar gozo aún en las tribulaciones y en el sufrimiento. La fe es un fruto. La fe es creer aunque no hayamos visto, como nos dice Hebreos 11:1, perdón. Porque por ella alcanzaron testimonio, hermano. Si no hubieran hecho algo, esos hombres no estuvieran en la palabra. Aún la ramera Rahab está en esta palabra, porque ella por fe creyó y escondió a los espías para que no los mataran. Esta mujer le creyó al Señor, y el Señor borró su pasado, y está en este libro precioso, esta revelación del Espíritu Santo para nuestra vida. Cuando usted se sienta decaer, váyase a la Biblia, busque. Dice que Abraham salió y no sabía dónde iba, pero por fe salió y alcanzó gran testimonio también. Si usted se va al mapa de todo lo que caminó Abraham, no habían carros, no habían aviones. ¿Cómo salió este hombre? A pie. Y caminó un gran montón, tal vez algún su camello, ¿verdad? O algún su burro por ahí. Pero por la fe estos hombres le creyeron a Dios aún sin verlo. Le creyeron a Dios porque Dios los llamó. ¿Y qué más poder tenemos nosotros que tenemos al Espíritu Santo?
La fe es aceptar lo que Dios permite, hermanos, en nuestras vidas, aunque no lo entendamos y aunque no nos guste. Aunque no lo entendamos y aunque no nos guste. ¿Le gusta a usted estar enfermo? A mí no me gusta estar hablando como gallito aquí, que me cuesta y me duele el pecho, pero sé que Dios me sostiene y esa es la esperanza del creyente, que después de este cuerpo se va desvecijando, se va enfermando, se va desgastando, pero el interior se tiene que renovar y eso es lo que nos mantiene de pie, hermanos. Esa esperanza que tú tienes de ir a tu trabajo, dar lo mejor, pero tienes fe que el Señor tiene algo mejor en tu vida. Que aunque dice el libro de Job, tu principio haya sido pequeño, tu postrer estrado va a ser muy grande. Porque Dios no te pone por cola, te pone por cabeza para las naciones. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, oramos por los misioneros, aquellos que andan en lugares? Ellos se han ido por fe. Aquellos que están en el África, en el Congo, en Marruecos, donde no se puede hablar la palabra, donde lugares, Afganistán, donde matan a las personas, Siria, lugares que no se puede hablar de Jesús, y ellos por fe están ahí. Ellos por fe se han ido. Ellos por fe están hablando la palabra de Dios, y nosotros que estamos cómodos, nos cuesta venir al culto, nos cuesta arrodillarnos, nos cuesta adorar al Señor, nos cuesta alabar al Señor. Hermano, tenemos nosotros que ir creciendo espiritualmente. A veces hay cosas que no nos gustan, pero el Señor nos pide. Sin fe es imposible agradar a Dios. Con la fe agradamos a Dios. Y yo siempre les hago esta pregunta: hágase una medición de fe. Si empezamos a pasar uno por uno, hay unos que no van a querer pasar. No, yo no, hermano. Me va a dar vergüenza delante del Señor, pero dice que Él ya nos conoce. Y eso es lo triste, que el Señor ya nos conoce. Y cada uno de nosotros estamos etiquetados por el Señor. El Señor ya nos selló con el poder del Espíritu Santo. Entonces tú no tienes que andar cabizbajo, tú tienes que andar con gozo a pesar del sufrimiento. Algo tan bello que aprendimos en el Congreso de Pastores fue: el sufrimiento en el ministerio no es algo fácil, hermano. Usted puede ver al pastor, a la familia, los puede ver y algunos pueden criticar, pero usted no sabe realmente lo que está pasando cada familia, porque nosotros no vamos a venir jalando la colcha y llorando porque tenemos un Dios grande. Entonces, ¿usted en quién va a confiar? Si el pastor anda desvencijado, usted tiene que creer en la palabra de Dios. A veces nosotros decimos: ¿por qué suceden las cosas? Dios ya tiene un plan, hermano. Dios ya tenía un plan para su hijo, llamarlo. Tenía una hora donde él tenía que ser sacrificado. Desde el momento que Jesús entra, esa entrada triunfal a Jerusalén, y todos aquellos que salieron con las palmas a alabarlo y decir: Hosana a Dios en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús ya sabía que iba para el matadero. Ahí empezó su calvario. No empezó en el Getsemaní, empezó allí, en esa entrada a Jerusalén. Y él sabía que en pocos días él iba a morir. Pero era un hombre, 100% Dios. Y Dios lo llamó. Dios nos ha llamado, hermano. Y nos dice en esta hora: dejen un legado de fe. Si ustedes se ponen a llorar, hermano, y dicen: ya no me quiero levantar, ya no quiero ir a trabajar, ya no quiero hacer esto, ¿qué herencia le está dejando espiritual a sus hijos? ¿Qué están viendo sus hijos en su casa? Están viendo que usted ora, que usted lee la palabra, que usted les dice: no, hijo, no tenemos, pero primero Dios, ya vamos a tener. Aunque ahorita andes con esos zapatitos rotos, pero ya Dios va a proveer, porque son promesas del Señor. Hermano, usted y yo, no es positivismo, es fe, es creer en lo que no vemos. Porque es fácil creer en lo que usted ve. Es fácil, es bonito creer cuando estamos sanos, cuando estamos bendecidos, pero cuando no tenemos nada,
Cuando el Señor cierra la fuente para hacernos pasar, muchas veces Dios lo permite para hacernos crecer espiritualmente. Y hay gente que cuando llega al desierto se desenamora de Dios y dice, ay, el Señor me está haciendo esto, el Señor aquí, el Señor allá. No, hermano, nosotros mismos a veces esperamos que lleguen las cosas y nosotros las llamamos. Pero en esta hora el Señor nos quiere decir que la fe es dar, aunque no tengamos. ¿Cómo es eso, hermana? Dar aunque no tengamos. ¿Se acuerda de la viuda? Dio todo lo que tenía por amor a Dios. Esa es fe. Compartir el único pedazo de pan y llega la visita, es el único, pero lo voy a compartir. Y el Señor ve la fe. Que estaba viendo una ilustración muy preciosa también en internet, que a veces me meto a ver ahí ilustraciones, que una niña llega a una joyería, tal vez algunos ya lo vieron, y le dice al señor de la joyería, había visto un collar precioso de esmeraldas, y le dice, le voy a estar dando, y llevaba unas moneditas, le voy a estar dando para poder comprar ese collar. Apártemelo, le decía siempre la niña. Y ese día llega con unas moneditas de todo lo que había ahorrado, si eran unas moneditas. Y ese collar era carísimo. Y le dice el Señor, de ver la insistencia, ¿y para quién es este collar? Es para mi hermana. Mi hermana nos ha criado porque mi mamá falleció. Y desde que falleció mi mamá, ella está muy triste. Y yo sé que ese collar la va a hacer feliz y va a volver a sonreír, la hermanita como de 10 años. Y de ver eso el Señor le da y le dice, sí, eso cuesta el collar. Y agarra las pocas moneditas y le envuelve el collar y se lo da a la niña y le dice, llévaselo a tu hermana. Llega la hermana al día siguiente y le dice, Señor, tome este collar, mi hermanita me lo llevó, pero sé que no vale eso, le dice. Sé que es un collar carísimo. Y el Señor le da risa y le dice, no, ese collar vale tu sonrisa, le dijo el Señor. Algo precioso. La alegría, el gozo, la fe no tiene precio, hermano. No tiene precio. Y usted tiene que aprender a dar aunque no tenga. Porque el Señor va a suplir nuestras necesidades cuando nosotros realmente le mostremos a la gente que tenemos fe en Cristo Jesús y que no andamos derrotados. Porque Él venció la muerte en la cruz. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Le dijo a la muerte, porque Él se levantó. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a estar todos los días quejándonos de nuestra situación cuando Cristo ya tiene una salida a nuestros problemas? Pero no lo hemos visto porque no hemos creído. Y les hablo de ese legado de fe, hermano, porque tenemos nosotros que demostrarle a la familia, a nuestros hijos, que tenemos fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que hay en los depósitos de Dios, hermano. Yo no sé cómo ha venido usted, pero yo sé que hay en los depósitos de Dios. Yo sé que esos depósitos del Señor están llenos de bendiciones para nuestras vidas. Que vamos a padecer, amén. Vamos a sufrir. Hermanos, sí vamos a sufrir. Pero el Señor tiene promesas eternas. Hay una esperanza. Aquella mujer, la viuda de Sarepta, que ya ha hablado de ella, ella solo tenía, ¿qué tenía? ¿Alguien que se acuerde? Aceite y una efa de pan, una harina ahí para hacer un pancito. Era lo único que tenía. Y el profeta llega y le pide. Y esta señora ha de haber dicho, ay, si es lo único y nos vamos a morir. Pero esa mujer fue y le creyó al Señor. Le creyó que era un enviado del Señor. Y así el Señor va a mandar enviados a tu vida. Va a mandar ángeles.
Si los ángeles existen, hermano, Dios va a mandar ángeles. Hay personas que una vez la ves y nunca más te hizo algo y ya no la ves. Esa es fe. Esa es fe. Fe es arriesgar, hermano. Si a él le pedí dirección al Señor y el Señor me dijo, dale, voy a arriesgar lo que tengo para iniciar un negocio. Voy a ir a dejar mi currículo por fe. Voy a ir a ese lugar. Voy a ir al banco. Voy a ir a hablar con ese señor que le adeudo, pero con fe. La fe es arriesgar. La fe es confiar. Tener fe es buscar lo imposible, hermano. Buscar lo imposible. Porque Dios hace todo posible en las manos de Él. Un pastor nos puso un mensaje este día, que fue mi maestro en comunicaciones, y nos pone el mensaje que oremos. Estábamos allá en el congreso la semana pasada, hace una semana, y se acerca y nos dice, bien feliz, ya falta un mes para que nazca nuestra bebé, la primera bebé del pastor, y bien contento y todo, y hoy nos escribe pidiendo oración, que le pidió dirección al Señor, porque él no quería renegar. El doctor se encuentra con la noticia que el doctor le dice que la bebé tiene un problema genético, congénito, genético, no recuerdo qué nos puso, que el doctor le dio dos posibilidades, que al nacer durara una semana o durara menos de un año de vida. Y el pastor nos pide, por favor, oren. Ya tenemos el nombre de la bebé, se llama Ana Cristina. Sé que no hay nada imposible para el Señor. Y yo le doy el nombre, ella es Ana Cristina, porque ya está ahí en el vientre, Ana Cristina Morataya, hija de un pastor, de una familia, amigos de nosotros, que conocemos. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Hay que seguir orando, hay que seguir creyendo. Hasta el último momento el pastor Wilber creyó en el Señor. Y él dejó un legado. Quiero que se vaya conmigo a segunda de Timoteo, más atrás. Segunda carta de Timoteo, vaya al capítulo 4 y vamos a leer del 5 al 8. Solo íbamos a leer 7 y 8, pero quiero que leamos del 5 al 8. Pablo fue otro, hermanos, hombre de fe, que dejó un legado para todos aquellos que anduvieron con él también. Dice segunda de Timoteo 4 del 5 al 8. Pero tú sé sobrio en todo, le decía Pablo a Timoteo esta carta. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo sabía, es una carta con lágrimas que el apóstol Pablo escribió estando en la cárcel, sufriendo, pero no perdió la fe. Dice la palabra, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado, ¿qué guardó? La fe. He peleado la buena batalla y yo se lo digo a usted, peleé la buena batalla, he guardado la fe. Él ya sabía que estaba próximo a ser muerto. ¿Y cómo murió Pablo? Le quitaron la cabeza, pero él peleó la buena batalla hasta el último momento. Él mandó cartas estando en la cárcel, estando sufriendo. Él mandó cartas para que todos siguieran la sana doctrina de Cristo Jesús, para que llevaran el evangelio a otros, para que testificáramos de Jesús. Y vea el 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Hermano, ¿cuál día? Cuando estemos delante de su presencia. Si usted es una persona recta, una persona que está orando, que se está entregando al Señor, a su servicio con amor,
que no deja a Dios. Yo puse ahí, posteé algo. Posteé que no dejes a Dios por cualquier cosa. Que Dios sea tu prioridad. Porque cuando ponemos a Dios primero, Él nos va a poner por cabeza y no por cola. El diablo da bendiciones, pero también las quita. Pero Dios, la bendición que te da nunca te la va a quitar. Y dice el Señor que este hombre, Pablo, en su palabra, él animaba a los demás, estaba en aflicción, en sufrimiento, la iglesia estaba siendo perseguida, pero el evangelio tenía que irse para todas partes, hasta lo último de la tierra, porque fue la comisión que dejó el Señor en Hechos capítulo 1:8, que fueran hasta lo último, porque iban a recibir poder. Dios te ha dado un poder para que sigas adelante, no para que nos sentemos y nos guardemos la palabra, no, para que le hables al necesitado, aquel que está a la par tuya y está necesitando una palabra, por lo menos, dale adelante, sigue adelante. No desistas, tal vez usted no tenga dinero para darle, tal vez necesite unos 100 pesitos, ¿verdad? Pero usted no lo tiene, pero dele palabra. Dele aliento. ¿Cuántos están yendo al infierno por la palabra que no se está predicando a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra? Y Pablo lo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Hermano, la fe es lo último que usted debe de perder. Porque la fe lo lleva a la esperanza y la esperanza es estar un día al lado de Cristo Jesús, cantando y alabando su santo nombre. Porque Él se fue para darnos moradas celestiales. En la tierra todo es pasajero, todo termina. Nos envejecemos, cada día tenemos una arruga más, cada día tenemos más grasa. Porque el cuerpo se va haciendo sedentario. Entonces ya no quemamos la grasa como una niña de 15, 14, 18, 20 años, ¿verdad? Y si no hacemos ejercicio nos vamos llenando más los rollitos. Entonces, todo se acaba, hermano, aquí en la tierra. Esto es pasajero. Pero la fe, decía Pablo, he guardado la fe. Él escribió esta carta para fortalecer a Timoteo y sabe que para fortalecerlo, porque le dijo a Timoteo, Timoteo, te vas a meter en un gran rollo, porque caminar en el sendero del Señor no es fácil. Porque él sabía los sufrimientos también que iba a tener Timoteo. Pero Timoteo había sido enseñado por su abuela Loide Eunice, su madre Eunice, para que mantuviera la fe. Mujeres de fe que le dejaron el legado a Timoteo. Y hoy viene Pablo a fortalecerlo y a decirle, sigue adelante. ¿Has visto que Pablo decía, este aguijón en la carne? ¿Cuál es nuestro aguijón? Siempre va a haber algo, hermanos. Pero ese aguijón va a permitir que no nos gloriemos y que no nos envanezcamos. Amén. Eso permite Dios. Las situaciones difíciles que llegan a nuestra vida es porque Dios nos quiere mantener con los pies en la tierra. No andar en las alturas, como piloto, no, estar con los pies en la tierra. Porque el Señor a través de la fe nos enseña la victoria en Cristo Jesús. Vaya a Primera de Juan, más adelante. Primera de Juan 5:4. Primera carta de Juan 5:4. Vea conmigo, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Ayúdeme. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ajá, ¿y qué dice? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe ha vencido al mundo. Porque el Señor en esa cruz venció al mundo, venció al enemigo, venció la muerte. Y quiero que vaya conmigo a Santiago, no me quiero quedar sin esta cita. Santiago, después de Hebreos, de donde estábamos, Santiago 1:6. Dice Santiago 1:6, pero pida con fe. Amén. ¿Cómo ha venido a pedir esta hora? Con fe, pida con fe, no dudando nada.
Porque la duda es pecado, hermano. Si usted duda de Dios, entonces, ¿qué está haciendo aquí? Porque Dios no lo hemos visto, lo sentimos en nuestro corazón. Y dice la palabra, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda es como que anda de un lugar a otro. No, hombre, que aquí no me hacen sentir. Voy a ir allá donde me imponen la mano y me tiran al suelo y me dicen profecía y me dicen que voy a ser sano ese mismo día y me voy a levantar de los muertos. No, hermano, la profecía ya está dada en la Biblia y yo no me estoy burlando de eso. Pero no busque sensacionalismo. Usted puede ser un ministro de fe en su casa orando. Usted puede ser un ministro de fe ahorita, en esta hora. Si usted lo siente en su corazón, usted hace una oración de fe, una oración ferviente al Señor. Y dice que el que ora con fe, el que pide con fe. ¿Cómo llegó la mujer del flujo de sangre? Perseveró y llegó con fe a tocar el borde del manto. ¿Cómo llegó el centurión? Llegó con fe a pedirle porque sabía que allí había, donde hay en los depósitos del Señor, hermanos. Entonces usted no busque que otros le den sensacionalismo. Sienta usted a Cristo en su corazón, sienta el poder del Espíritu Santo en su vida, sienta la palabra, sienta la oración, sienta la alabanza, hermana. ¿Por qué no siento? Porque no se ha entregado al Señor, porque hay algo ahí que le está estorbando. Ay, la hermana hoy como vino, ¿verdad? Bien regañona. No, hay algo que está estorbando y que usted no se lo quiere quitar. Ese adulterio, esa fornicación, esos malos pensamientos, esos vicios. Estamos acá, pero estamos demostrando totalmente diferente allá afuera. La fe es creer, hermanos, no dudar. Y si yo no dudo en Dios, le tengo temor a Dios y voy a hacer la voluntad del Señor. Y dice que Él es justo y fiel para responder a aquellos que andan rectamente. ¿Qué estamos pidiendo? Y si el Señor no contesta, porque me pueden preguntar, hermana, ¿y si el Señor no me sana? Pues ahí está el legado que dejó el pastor Wilber. Ya está gozándose en la presencia del Señor. Fue llamado a los ejércitos del cielo, donde nosotros estamos siendo llamados también. Un día vamos a partir, tarde o temprano, pero es la ley de la vida. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Un día vamos a morir, vamos a regresar al polvo, pero que nuestra alma, hermanos, y nuestro espíritu vaya directamente con Dios, donde no va a haber dolor, tristeza, necesidad ni enfermedad, donde vamos a estar juntamente con Él, cantándole alabanzas, hermano. Y lo que no le gusta cantar, yo siempre se los digo, ¿verdad? Al que no le gusta cantar, allá sí que se fregó. Quiero terminar en esto, hermano. Sigamos adelante. Así como esos hombres de fe que no se echaron para atrás. Y me encantó algo que está aquí en Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, dice, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés rehusó a los deleites del mundo por estar en los amigos del Señor. ¿Cuántos te han avergonzado porque estás en el Evangelio? Pero demostremos el Evangelio que está en nosotros, que esa fe la llevamos. Dice que él, pudiendo escoger estar como príncipe en Egipto, dice que escogió ser maltratado. ¿Y cómo es eso, hermana? No, hombre, yo hubiera preferido estar allá con mis cadenas de oro, con todas las doncellas. No, pero Moisés no. A veces hay cosas, hermano, que Dios nos va a poner para probarnos. Si nos vamos a dejar a Cristo por un plato de lentejas. Y en esta noche les dejo eso en su corazón. Dejemos un legado de fe a nuestros hijos.
Démosle buen testimonio a nuestros hijos y que Dios pueda agradarse de nuestra fe. Que Dios diga, ay no, este pueblo que vino hoy martes 24, vino con fe, no dudando que Dios hará algo grande este día. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.